Bueno, buen día. Las vacunas antigripales de PAMI, como todos los años, estamos haciendo la campaña de vacunación, de aplicación. Por el momento no contamos con stock. Hay que recordar que esas vacunas las envía PAMI para que nosotros hagamos la aplicación correspondiente. No tenemos nada que ver con lo que es la logística de la adquisición de esas vacunas. Por lo tanto, siempre dependemos de cuándo llegan. Han llegado lamentablemente tandas muy poquitas, 20, 30, 50, que se han agotado en el transcurso de la mañana. Cuando llegan se empiezan a aplicar por orden de llegada. Pero bueno, lamentablemente los abuelos andan dando vuelta porque no se consiguen. El sistema de salud pública también hay falta de vacunas, así que por el momento estamos en una etapa complicada ante la gran demanda de los abuelos que todos los años se vacunan. Este año está un poco más retrasado que otros. Esperemos que en las próximas semanas se empiece a normalizar, que lleguen las dosis correspondientes y bueno, podamos aplicar y hacer esas campañas con más tiempo como hemos hecho años anteriores. Fernando, la vacuna que ustedes colocan a los abuelos de PAMI no tiene costo, ¿cierto? No tiene costo. Es una vacuna que envía PAMI a sus afiliados y tampoco abonan el costo de aplicación. El costo de aplicación corre por parte de PAMI, que nosotros al aplicar la vacuna luego nos abonan por esa aplicación. Pero el abuelo no abona absolutamente nada. ¿Solo se tiene que presentar con la credencial? Sí, mayores de 65 años es con la credencial y el documento o saberse el número de documento. Menores de 65 años sí requieren la orden de aplicación de acuerdo a la ley. Al tener un vacunatorio habilitado por salud pública, toda persona que sea menor de 65 años que va a recibir la inoculación de alguna vacuna requiere la orden de aplicación. Entonces, la mayor parte de los abuelos, los jubilados, son mayores de 65, directamente con el carnecito y la credencial es suficiente. En algunos casos puntuales que son menores, que se han jubilado por alguna situación especial antes, ellos sí deben concurrir al médico para que certifique que tienen que aplicarse la vacuna. Muy bien, y con respecto a las vacunas comerciales, que ya estaríamos hablando de obras sociales y prepagas, ¿cómo están trabajando? Bien, eso ya se ha normalizado la entrega, venía también un poco atrasada, pero ya hace 2 semanas que hay stock. La metodología, bueno, en este caso el paciente, nosotros al tener el vacunatorio aquí, el paciente adquiere la vacuna por la metodología que sea, a través de su obra social o en forma particular, y procedemos a realizar la aplicación correspondiente, obviamente sin el costo de la aplicación. Ofrecemos ese servicio a través del vacunatorio. El paciente, bueno, eso sí es muy variado en las distintas obras sociales, dependiendo la edad, los planes que tengan, el rango de cobertura. Así que bueno, en general la obra social principal, que es instituto, para los afiliados mayores de 65 años o que tienen alguna patología de base como hipertensión o diabetes, independientemente de la edad, en este caso la vacuna es sin cargo, se la cubre al 100%, y los pacientes entre 2 años y 64 años tienen su cobertura habitual del 70% como cualquier otro medicamento. En el caso de los mayores de 65, lo único que tienen que hacer es concurrir sí a su médico a solicitar la receta correspondiente como cualquier medicación, porque en este caso sí es una vacuna que se le factura a instituto, y en este caso no hace falta, como dije anteriormente, por la edad la orden de aplicación, y aquellos pacientes entre 2 y 64 años sí requieren, además de la receta correspondiente de esa prescripción, la orden de aplicación. Muy bien. Fernando, contanos, ¿hay consultas por otras vacunas? ¿Hay demanda? Teniendo en cuenta la pospandemia, ¿cierto? De que estamos... Sí, pospandemia dejó, como bien dijiste, una situación en la cual lamentablemente hemos tenido seres queridos o conocidos que han fallecido, y hemos escuchado mucho la palabra neumonía bilateral, que eran los casos más complicados. Y eso trajo como consecuencia que se empiece a averiguar y a tratar de aplicar las vacunas contra la neumonía. Aquí hay que tener una consideración aparte. Primero, obviamente, siempre estas requieren la orden, la prescripción médica para aplicar. Y actualmente existen en el país 2 vacunas contra la neumonía que son complementarias. No son iguales, son complementarias. Hay que ver el historial de vacunación que tiene el paciente, porque
muchos se han vacunado en años anteriores contra la gripe y quizás fueron al hospital y si había la neumonía aprovechaban y también colocaban neumonía. Entonces hay que tratar de determinar su historial de vacunación, si tienen alguna de las dos vacunas colocadas, y en base a eso realizar el esquema complementario correspondiente. Y si el paciente no tiene ninguna vacuna colocada, bueno, iniciar de acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud en cuanto a este tipo de vacunas, cuál colocar primero, el tiempo entre una y otra. Bueno, todo eso son detalles que por ahí no se entiende explicándolo de esta manera. Sí le aconsejamos que vayan al vacunatorio, que concurran aquí a la farmacia o al médico para asesorarse de cuál le correspondería. Y en el caso nuestro, bueno, entramos al Sistema Nacional Integrado donde figuran todos los datos, el historial de vacunación del paciente, independientemente de donde se haya vacunado, y podemos saber si tiene alguna o no colocada en registro, y en base a eso orientarlo de cómo seguir. Y si no tiene ninguna colocada, también la orientación correspondiente para que hable con su médico y le realice la prescripción correspondiente en caso de que el médico considere que corresponde y sea aconsejable la aplicación de la vacuna de la neumonía. Pueden presentar también el certificado de vacuna, ¿cierto? Sí, hay 3 registros. El anterior, el más viejo, que hay muchos pacientes que lo tienen registrado ahí, es el carnet, es lo ideal si lo tienen todo carnet, porque hay pacientes que tienen 2 o 3 carnets porque han ido a vacunarse en distintas oportunidades y no lo han llevado y le han hecho uno nuevo, nos ha pasado. Entonces es importante que todo aquel carnet que tenga, que lo traiga para hacer un historial. Y los últimos 3 o 4 años sí ya tenemos la posibilidad de que esté integrado en un sistema informático, en el sistema SISA, pero anteriormente, si tienen colocada la vacuna con anterioridad, no van a figurar en los registros, así que es importante que traigan todo lo que tenga en papel y a su vez nosotros luego cotejamos con el sistema informático. Fernando, una última consulta. ¿Hay consultas o demanda de la vacuna de la hepatitis? De la hepatitis en realidad es una vacuna que está disponible en calendario, mucha gente no lo sabe, pero está en calendario. Esas consultas en realidad son aplicación sin cargo y le corresponde al sistema de salud pública, tienen que averiguar principalmente en el vacunatorio del hospital. Aquellos pacientes que quizá hoy se están vacunando con los refuerzos de COVID, pueden hacer la consulta a los enfermeros, porque lo mismo, o sea, esa sí está dentro del calendario. Se han hecho campañas de vacunación, se han aprovechado momentos de vacunación cuando han ido a aplicarse otras vacunas para intentar completar estos esquemas. Reitero, son sin costos concurriendo al sistema público porque forman parte del calendario argentino, así que ahí es donde deben realizar la consulta. Las personas adultas generalmente no tienen esta vacuna porque se ha empezado a aplicar en niños hace pocos años, relativamente pocos años, me refiero a edad adulta, no la tienen seguro y hay un esquema a seguir que en el hospital o en las salitas quien está a cargo de la parte de vacunación le van a indicar correctamente cuándo concurrir y las fechas posteriores para los refuerzos correspondientes.